Ok. Muy bien, jovencitos. Nos vemos después de 2 semanas, ¿no? La semana pasada no hubo clasecitas por el feriado. Así que el día de hoy vamos a retomar nuestras clasecitas. Miren, eh, el día lunes, martes, por ahí, ya la universidad, ¿no? La UNSA, ya sacó su librito, ¿no? El primer tomo del CEPRUNSA. Y pues nosotros sabemos muy bien que ese librito del CEPRUNSA a veces pues sirve como base, ¿no? Sirve como base también para los otros exámenes, ¿no? Para el examen, por ejemplo, ordinario. Entonces, jóvenes, ya vamos a retomar algunos temas que de cierta manera ya nosotros pues, ¿no? Ya habíamos tocado, pero ahora vamos a complementar también con aquello que la UNSA pues ha colocado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener pues una introducción el día de hoy, ya con el primer tema, ya para el examen de la UNSA, ¿ok? Muy bien. En primer lugar, ya ustedes tienen conocimiento, ¿no? Sobre el concepto de filosofía, para qué sirve la filosofía, ¿verdad? Eh, si yo te pregunto, ¿no? ¿Dónde surge la filosofía? ¿Qué me responderías? A ver, si ¿recuerdan dónde surge la filosofía? A ver si lo recuerdan. ¿Quién me lo dice? Me lo pueden escribir ahí en el chat. ¿Dónde será? ¿En Atenas? ¿Dónde era? ¿En Grecia? ¿En qué parte? ¿Recuerdan o no recuerdan? Grecia, dicen, en Grecia. Ok, miren, cuando nosotros hablamos del origen de la filosofía, ¿no? Usualmente piensan que la filosofía pues se da en Atenas, ¿no? Y todo ello, pero eso no es verdadero, ¿no? Eso es falso. Mm, La filosofía, jóvenes, ya como tal, por así decirlo, ya, sí, pues se da en las colonias, ¿no? En las colonias, pues, griegas, ¿de acuerdo? Del Asia Menor, ¿no? Del Asia Menor. Es allí, ¿no? Donde, por ejemplo, en Mileto, ¿no? Donde empieza a darse, pues, ¿no? La filosofía. ¿Por qué? Recuerdan ustedes que les comenté, ¿no? De que los filósofos antiguamente, pues, viajaban, ¿no? Viajaban bastante, había mucho comercio, entonces, pues, al viajar, ¿no? Se alimentaban, ¿no? Se alimentaban del conocimiento, por ejemplo, ¿no? De los egipcios, ¿no? Y otras culturas. Entonces, los griegos, ¿no? En Asia Menor, ¿no? Por Mileto, empezaron a sistematizar el conocimiento. Empiezan a sistematizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo sistematizan, ¿no? Ya pues ahí se puede entender, ¿no? Se puede entender a la filosofía como tal, porque recuerdan quién acuña pues el término de filosofía, quién se llama a sí mismo por primera vez filósofo, ¿lo recuerdan? ¿Quién era? ¿Quién era el que se llamó a sí mismo filósofo? Es un filósofo matemático que tú conoces muy bien. ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Vamos, vamos. Empezaba con P. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Qué filósofo era? ¿Qué filósofo era aquel, pues, que se denominó, pues, a sí mismo, ¿no? Filósofo, dijo, yo soy un amante de la sabiduría, del conocimiento. El filósofo Pitágoras, ¿no? Pitágoras se llama a sí mismo filósofo. También otro de los que se llamó a sí mismo filósofo fue pues Heráclito, ¿no? Pero pues el término se le atribuye más a Pitágoras que Heráclito, ¿de acuerdo? Supuestamente pues Pitágoras, ¿no?
lo aseveró, lo introdujo, ¿no? Antes, ¿ok? Muy bien, entonces ya sabes, ¿no? ¿Dónde surge la filosofía? Ah, ya, surge pues en las colonias griegas, ¿no? Asia Menor, ¿ya? Especialmente pues en Mileto, ¿ok? Allí surge, ¿no? Allí se sistematiza la filosofía. ¿Quién es el primero en acuñar el término? Ah, ya, el primero en acuñar el término pues es el filósofo Pitágoras, ¿de acuerdo? Pitágoras, ¿no? Pitágoras de Samos, ¿ok? Ahora, la palabra filosofía, ¿no? Venía pues de los vocablos griegos filo y sofía, ¿verdad? Filo que significaba pues, ¿no? Amor, ¿no? Y sofía que significaba pues sabiduría, ¿de acuerdo? Filo y sofía. Amor por la sabiduría en nuestro idioma, ¿ok? Ahora, la filosofía como tal, ¿no? Ha tenido pues ciertos cambios, ¿no? Ha tenido ciertos cambios en la historia. ¿Por qué? Porque miren, en primer lugar, la filosofía se utiliza como cosmología, ¿no? Como buscar pues el arjé, el origen de todo. Luego la filosofía, ¿no? Se da como antropología, ¿no? Buscar pues el cuál era, ¿no? ¿Cuál era, pues, la finalidad del hombre, ¿no? En la polis, ¿qué era el hombre, ¿no? ¿Lo recuerdan? Luego la filosofía cambia y se vuelve ética, ¿no? Y allí los filósofos trataban de buscar cuál era, pues, ¿no? ¿Cuál era la forma de vivir bien, de vivir correctamente, ¿no? Y eso ya con los helénicos. Luego de esto, la filosofía pues se vuelve, por así decirlo, ¿no? Metafísica. Empieza a explicar, ¿no? La existencia de Dios, conjuntamente pues con la teología. Luego la filosofía, ¿no? En el periodo moderno se vuelve gnoseología. ¿Por qué? Porque empieza a indagar sobre cuál era el origen del conocimiento, ¿no? El conocimiento humano. Luego, pues, se vuelve, por así decirlo, metódica, ¿no? Porque se busca un método. En el periodo contemporáneo ya se busca, pues, un método para poder saber, ¿no? Saber cuál es el método correcto, verdadero, para poder adquirir conocimiento. Entonces la filosofía, pues, ¿no? Ha sido y es un campo de conocimiento, pues, vinculado al proceso de pensar, reflexionar sobre el mundo, la sociedad y el hombre mismo, ¿ya? Entonces la filosofía no solamente es teórica, pues, sino también, ¿no? Es una actividad práctica, ¿vale? Muy bien. ¿Recuerdas que te había contado también de que la filosofía, ¿no? Dentro de la filosofía se hablaban pues de los tres saberes o los tres tipos de pensamiento? ¿Recuerdan cuáles eran los tres saberes? A ver si los recuerdan. A ver, ¿quién me dice cuáles eran los tres saberes? A ver, ¿quién es el inteligente, el joven que ha podido pues guardar el conocimiento? ¿Cuáles eran los tres saberes? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Porque justamente ahora en el tomo han agregado un poco más sobre los saberes, ¿no? ¿Recuerdas que habíamos dicho que los saberes eran el saber filosófico, el saber científico y el saber común? ¿Los recuerdas? Ahí están, ¿no? La naturaleza de la filosofía. El pensamiento común, el pensamiento científico, el pensamiento filosófico, o saber común, saber científico y saber filosófico. El saber filosófico, ¿no? Estaba pues dirigido a problematizar, a dudar, a investigar, ¿no? El pensamiento filosófico. El pensamiento científico ya estaba pues concebido al saber sistemático, selectivo, metódico, ¿no? Más empírico. Y pues el saber común, ¿no? Era aquel pues que todos los ciudadanos, ¿no? Todas las personas podemos obtener, ¿no? Pensamiento común, saber común. Entonces no había problema con ello, ¿no? Entonces todos lo podían poseer.
Ok, entonces, ¿no? Tienes que recordar ello. ¿Ya? ¿Cuáles son los tres saberes? Saber común, saber científico, saber filosófico. ¿Ok? Ahora, dentro de los saberes, ¿no? Vamos a tener pues que diferenciar, ¿no? Nos han colocado, ¿ya? El saber científico, el saber filosófico, y también ahora nos están pidiendo que sepamos distinguir, ¿no? El concepto de religión, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar entre ciencia, entre filosofía y entre religión, ¿ya? Ahora, diferenciar pues estos tres conceptos ya para ustedes se les va a hacer fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de ciencia, ¿no? Yo ya te he dicho, ¿no? La ciencia es un conocimiento sistemático. Conocimiento porque es un tipo de saber, el saber científico, ¿no? Es un conocimiento sistemático, pues. ¿Y sistemático por qué? Sistemático porque se va a regir al método científico, se va a regir a un método. Y pues este método, ¿no? Este método científico, que va a ser pues empírico, se va a dividir en observación, en hipótesis, en experimentación y obviamente pues luego obtener tus resultados. Dentro de la ciencia también, jóvenes, ¿no? Tenemos teorías, tenemos leyes. Entonces tenemos que saber diferenciar también entre una teoría y una ley. La teoría, jovencitos, ¿ya? Es un conocimiento, pues, de cierta manera aceptado temporalmente, ¿no? La teoría son hipótesis, por así decirlo, ¿no? Ya que las teorías pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar. En cambio, ¿no? En cambio, la ley, ya la ley pues es una regla, es una norma universal que ha sido pues sometida, ¿no? Ha sido sometida a, a pruebas, ¿no? A experimentación y siempre pues nos ha dado el mismo resultado, ¿ok? Por eso nosotros ya le agregamos el nombre de ley, ¿no? De ley. Ley pues ya es una norma universal, mientras que la teoría solamente sería un conocimiento aceptado temporalmente, ¿no? Una hipótesis, por así decirlo. Por ejemplo, hemos escuchado nosotros un montón de teorías, ¿no? De repente la teoría, pues, del Big Bang, de repente hemos escuchado también, ¿no? La teoría de la evolución y todo ello. Pero ¿por qué se les dice teorías? Porque de cierta manera pueden ser refutadas, pueden cambiar, ¿no? Es un conocimiento aceptado temporalmente. En cambio, una ley, pues, es una norma universal, una regla universal que ha sido sometida, ¿no? Ha sido sometida, pues, ¿no? Un estudio riguroso y pues sigue dando, pues, el mismo resultado, ¿ok? Esa es una ley, ¿vale? Ahora, en cuanto a la filosofía, ¿ya? En cuanto a la filosofía, en primer lugar, ¿no? La filosofía nos sirve, por ejemplo, en cuanto a preparación para la vida, también, pues, hace que el hombre sea más reflexivo, siempre va a aportar, ¿no? Una visión crítica, rigurosa, va a dotar de instrumentos metodológicos al ser humano, evita la manipulación, previene el dogmatismo, ¿no? Un dogma, una verdad irrefutable, ¿no? Que no se puede refutar, ¿ok? Dogmatismo. Nos promueve también la libertad de pensamiento, ¿no? Y obviamente pues va a analizar los problemas fundamentales del hombre, que eso también ya lo debes de recordar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas fundamentales del hombre? ¿Ya? Ahora, en cuanto a la religión, ¿ya? La religión obviamente es un tipo de creencia, pero no una creencia, pues, por así decirlo, supersticiosa, ¿no? Como que yo creo, pues, que, que si salto en un pie, pues, me voy a ganar la tinca, ¿no? No, ¿ya? Es una creencia en un Dios, en un ser, ¿no? En un ser omnipotente, ¿no? Omnisciente, ¿no? Un ser perfecto, ¿de acuerdo? Es la creencia en un Dios. Y el fin, ¿no? De esta religión, ¿ya?
es pues unir al hombre con ese Dios, ¿no? Con ese Dios del que se está hablando. Ahora, la religión posee pues ciertos elementos, ¿no? La creencia, ¿no? La moral y el culto, ¿ok? La creencia que está referido pues al conjunto de enseñanzas que toda persona, ¿no? Tiene que aceptar, porque es creencia, ¿no? Es el conjunto de enseñanzas que tú tienes que aceptar. Entonces, si te dicen, por ejemplo, ¿no? Eh, Dios, pues, no sé, salió, no sé, salió de un huevo cósmico, ¿no? Y luego, pues, empezó a crear la vida. Esa es la creencia, pues, ¿no? Es el conjunto de enseñanzas que te van a dar y que tú vas a creer. ¿Te das cuenta? En cambio, la moral, la moral, pues, ya son las normas, preceptos, ¿no? Que tiene esta religión. De repente, pues, tiene las normas de que si tienes una pareja, tienes que casarte, ¿no? Ya eso es moral, pues, ¿no? Eso es moral, ¿no? Entonces tienes que hacerlo, tienes que ir al comportamiento, a la conducta, a la actividad, la acción, ¿no? Normas y preceptos, tu moral. Y el culto, ¿no? El culto, pues, ya son los actos, ¿no? Son los actos de acuerdo a la creencia, ¿no? Públicos o privados, ¿no? Por ejemplo, de repente tienen el culto, ¿no? Público de que siempre que llega a las 12 del día, ¿no? Tienen que rezar. Ya, pues, ¿no? Eso es el culto, ¿no? Están rindiendo culto, están rindiendo homenaje, ¿no? A esa creencia que ellos poseen, ¿de acuerdo? Son actos, pues, que van de acuerdo a la creencia, ¿no? Pueden ser públicos, pueden ser privados, ¿no? Entonces, he ahí, pues, ¿no? He ahí la diferencia entre ellos tres, ¿ya? Entonces, siempre tú recuerda, religión, ya, religión, estamos hablando de un tipo de creencia hacia un Dios. Filosofía, ya, estamos hablando, ¿no? De la disciplina, ¿no? Encargada, pues, de la reflexión, de la duda, de la crítica, ¿no? Ok. Ciencia, ya, estamos hablando del conocimiento sistemático guiado por el método científico. Ya, ok. Teoría, teoría, pues, es una hipótesis, ¿no? Ley, es una norma universal. Ya está, listo, ok. Pero, jóvenes, tanto la filosofía, la ciencia y la religión, ¿no? Tienen una similitud, ¿no? Y es que las tres buscan la verdad, ¿no? Las tres van a buscar la verdad, van a buscar el conocimiento y están relacionadas íntimamente con el ser humano, ¿ok? Por ejemplo, la ciencia va a buscar la verdad a través del método científico, a través, pues, de lo empírico. La filosofía va a buscar la verdad a través, pues, ¿no? De la reflexión, de la crítica, de la duda, de la investigación. La religión va a buscar la verdad a través de un Dios, ¿no? De un ser sobrenatural, por así decirlo, ¿no? Trascendental a la materia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces también, ¿no? También tienen pues sus similitudes, ¿ya? Ok, entonces tienes que saber diferenciar, ¿ya? Tienes que saber diferenciar. Bueno, no está fácil, yo creo que lo haces al ojo nada más, ¿ya? Y pues la filosofía, recuerda que te decía, ¿no? Una de sus características era que pues analiza los problemas fundamentales del hombre. ¿Y cuáles eran pues, ¿no? Los problemas, ¿no? Fundamentales del hombre, los principios fundamentales, ¿no? De la filosofía. Ya, ahí está, pues, existencia, ¿no? Existencia. Preguntarnos si toda la realidad, pues, que nosotros observamos existe, ¿no? La verdad, ¿no? Preguntarnos, ¿no? Sobre si es que la verdad, pues, es objetiva o quién posee la verdad, ¿no? Sobre la razón, preguntarnos si realmente el ser humano, pues, es un ser racional, porque recuerdas que te aseveraba, te mencionaba, de que el ser humano no solamente es razón, sino también es emoción. La moralidad, ¿no? ¿Cómo saber
que el ser humano está haciendo lo correcto? ¿Y cómo está seguro de ello? ¿Cómo sé yo que a lo que llamo correcto realmente es correcto? ¿No? La libertad. Saber, pues, estrictamente si soy libre, ¿no? ¿Soy libre o estoy limitado? ¿No? ¿Por qué? ¿Recuerdas que hablábamos de ello y te mencionaba de que la libertad, ¿no? La libertad, pues, está limitada, porque solamente entendíamos la libertad como la capacidad de decisión, ¿no? La capacidad de decisión, de decidir. La justicia. ¿Quién te dice que es justo? Es más, ¿qué es ser justo? ¿Cómo sé yo que estoy siendo justo? ¿Te das cuenta? ¿Qué es la justicia? Y pues, por último, la belleza, ¿no? ¿Qué es lo bello? ¿Y quién define la belleza? La belleza, ¿no? O algo que es bello, ¿realmente es bello porque es bello o porque alguien dice que es bello? ¿Ven? Ahí están, pues, los principios fundamentales, ¿no? Fundamentales de la filosofía. ¿Se dan cuenta? Entonces, preguntarnos sobre la existencia, sobre la verdad, sobre la razón, sobre la moralidad, sobre la libertad, sobre la justicia, sobre la belleza. Por así decirlo, ¿no? Son temas, ¿no? Que engloban gran parte de nuestra realidad, ¿ya? Engloban gran parte de nuestra realidad. Y de esa manera nosotros, ¿no? Podemos indagar, podemos buscar, ¿no? Y tratar de llegar a una respuesta, ¿no? Ahora, las características del pensar filosófico, ¿no? ¿Cuáles son las características del pensar filosófico? En primer lugar, jovencitos, ¿no? La filosofía es universal, ¿ya? La filosofía es universal. ¿Por qué es universal? ¿Por qué se dice que la filosofía es universal? Decimos que la filosofía es universal, ¿ya? Porque va a tocar, ¿no? Todos los temas de la realidad misma, ¿no? Entonces es general, la universalidad de la filosofía. ¿Recuerdas que una vez te dije que la filosofía, ¿no? Era, era un poco egoísta, un poco egocéntrica, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo quería tomar, ¿no? Todo, absolutamente todo. Entonces, por eso es universal, ¿no? En segundo lugar, la profundidad, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la profundidad, ¿no? Nos estamos refiriendo, pues, a que nosotros, el ser humano, tiene la capacidad de reflexionar, ¿no? Y tratamos de buscar un orden en las cosas. Buscamos las causas últimas, o sea, somos rigurosos, profundidad, rigurosos, ¿no? Entonces, ahí se habla de la capacidad reflexiva del hombre, la rigurosidad del hombre, ¿ven? Del pensamiento filosófico. Luego se habla de la totalidad, se habla de la totalidad. Y cuando hablamos de la totalidad, ¿ya? Decimos de que la filosofía, ¿no? Tiende a estudiar la realidad, ¿no? De manera general, buscando la verdad. Porque usualmente, ¿no? Cuando se estudia la realidad, la segmentan, no es por partes. Entonces, la filosofía trata de estudiar, ¿no? Absolutamente todo lo que nosotros observamos, pero tomándolo como un todo, no como una parte, ¿no? Había una anécdota bien bonita, ¿no? Una anécdota bien bonita en la que se explicaba a qué se referían, ¿no? Con la totalidad en la filosofía. Te decía, ¿no? Digamos que hay cinco personas, ¿no? Hay cinco personas y hay un elefante gigante, ¿ya? Hay un elefante gigante. Uno, pues, está parado, ¿no?
en la trompa del elefante. Otro pues está parado, digamos, en la espalda, ¿no? del elefante. Otro pues está debajo del elefante, ¿no? Y otro está en la cola, ¿no? En la cola del elefante. Pero el quinto, ¿no? El quinto está parado, ¿no? A una distancia prudente del elefante en una pequeña montaña y está observando todo el elefante. Entonces, dicen, ¿no? ¿Cuál es el filósofo? Ah, ya. El filósofo es el que está parado, pues, en la montaña, observando todo el elefante. A eso se refieren con totalidad, entender la realidad, la búsqueda de la verdad en su totalidad, de manera general, no por partes, ¿no? Porque usualmente, ¿no? ¿Qué hace, pues, la mayoría de ciencias? La mayoría de ciencias solamente se centra en aquello que desea investigar y se olvida del todo, ¿no? Solamente se siente en una parte. ¿Ya? Se segmenta. La filosofía no. La filosofía trata de entender la realidad, búsqueda de la verdad de manera general, ¿no? La totalidad tiene mucho que ver con la universalidad, ¿no? Solamente que la totalidad está entendida pues como la búsqueda de la verdad en cuanto pues a entender la realidad y la universalidad está entendida como el estudio general, ¿no? De todo lo existente. Ya está. ¿Ok? Ahora, también tenemos la famosa criticidad, ¿no? Ya pues cuando hablamos de la criticidad, ya sabemos que viene de crítica, ¿verdad? Y pues la filosofía siempre va a tratar, ¿no? De cuestionar, ¿no? De cuestionar supuestos, de que si nosotros tenemos teorías, tenemos que cuestionarlas, tenemos que investigar, no nos podemos, ¿no? No nos podemos quedar con aquello que ya está establecido, porque el conocimiento no es único, ¿no? El conocimiento es cambiante, el conocimiento es dialéctico, ¿no? Siempre va a estar en constante movimiento, siempre habrá nuevas investigaciones, ¿ok? Entonces, ¿no? La criticidad nos dice pues de que la filosofía es crítica, siempre está cuestionando todos los supuestos, ¿de acuerdo? Además de que la filosofía, ¿no? También posee la característica de la constructividad. ¿Por qué? Porque te dice, no, mira, la filosofía no solamente pues eh, se encarga de criticar, se encarga de reflexionar, sino que la filosofía, el pensar filosófico, también constituye teorías, también propone, ¿no? También propone ideas sistematizadas. ¿Ya? No es que la filosofía solamente se encargue, pues, de decir, ah, mira, vamos a criticar esto, vamos a criticar ello. No, también constituye teorías, ¿no? Las grandes teorías que nosotros poseemos en nuestra realidad tienen influencia filosófica, ¿no? Tienen influencia filosófica. Todos ellos, por ejemplo, la ciencia, por así decirlo, no tiene bases epistemológicas y esas bases epistemológicas se las da la filosofía, ¿no? Se las da la filosofía. Así es. Ahora, constituye, ¿no? Sus propias teorías y también es importante recalcar, ¿no? Que otra de las características del pensar filosófico es la vitalidad. ¿Por qué? Porque vamos a tocar pues los problemas, ¿no? De todos los seres vivos, de todo lo existente. Vitalidad, ¿no? Problemas, ¿no? Problemas del ser vivo, del hombre, ¿no? Y todo lo que le rodea, ¿de acuerdo? Entonces, esas son eh, las características pues, del pensar filosófico, ¿no? Ahora, miren, cuando hablábamos, ¿no? de la filosofía, también decíamos de que esta filosofía, al momento de criticar, al momento de investigar,
no lo hacía pues de manera no espontánea, sino que también la filosofía se rige a métodos, se rige a un sistema, ¿no? No es que la filosofía pues hace lo que quiere, sino que también debe de seguir pasos para poder obtener conocimiento, ¿no? Entonces, ¿existe un método en la filosofía? Un método como tal, no. Existen métodos, métodos en plural. Existen métodos en la filosofía. Ahí tenemos, por ejemplo, el del análisis conceptual, la dialéctica, la fenomenología, la teoría crítica, el análisis empírico, ¿no? El análisis conceptual que está pues encaminado a clarificar conceptos, ¿no? De las teorías, más a lo que viene a ser el lenguaje, ¿no? La dialéctica, ¿no? Dialéctica, y tiene que ver ya con la reflexión y la confrontación de ideas, ¿no? Ya el diálogo, la reflexión. La fenomenología, ¿no? Que trata de comprender las estructuras de la experiencia humana, ¿no? Ahí está, pues, Husserl, ¿no? Edmund Husserl, o Husserl, algunos le dicen, ¿no? Y, o sea, que la fenomenología te dice que para poder obtener conocimiento, no tienes que entender las estructuras de la experiencia humana. Tienes que tener también una mente en blanco para poder adquirir el nuevo conocimiento, porque si tú ya tienes ideas, entonces nunca podrás adquirir nuevo conocimiento, porque ya tienes ideas, ¿no? Impregnadas. Lo que tienes que hacer es tener tu mente en blanco, como si recién fueras a conocerlo todo, ¿ya? La teoría crítica que va a buscar, pues, comprender, transformar, ¿no? Las condiciones sociales. Ya tiene que ver, pues, con la política, la sociedad. Y obviamente el análisis empírico, ¿no? Que ya tiene que ver, por ejemplo, con técnicas científicas, ¿no? Porque la ciencia, jóvenes, está íntimamente relacionada, pues, con la filosofía, ¿no? La filosofía también va a la práctica, la filosofía también, ¿no? Se puede prestar, ¿no? Para poder analizar, comprender los fenómenos, ¿no? Naturales que nosotros, pues, poseemos en nuestra realidad, ¿ok? Entonces tenemos diferentes métodos en la filosofía, ¿no? La filosofía también es sistemática, ¿ya? También es metódica. No vayan a pensar, pues, de la que la filosofía, por ser, pues, el amor al conocimiento, pues, investiga como quiere. No, no es así. Tiene que regirse. Tiene que regirse a un método. Tiene que regirse, pues, ¿no? A un sistema. ¿Ok? Ahora, dentro de la filosofía, recuerdan que les había comentado que la filosofía poseía disciplinas filosóficas y también filosofías prácticas, ¿sí? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien sabe o recuerda cuál era la diferencia entre una disciplina filosófica y una filosofía práctica? ¿Quién lo recuerda? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? ¿Nadie? ¿Que se olvidaron tan rápido? ¿Cuál es la diferencia entre una disciplina filosófica y una filosofía práctica? Uy, uy, uy. Dios mío, ¿cómo es posible? Ok, ya, ok, miren. La disciplina filosófica era aquella propia de la filosofía. Y la filosofía práctica, ¿no? Era el estudio de la filosofía sobre otra materia, ¿ya? Sobre otra materia. Entonces recuerda siempre, disciplina filosófica, ya, son aquellas que son propias de la filosofía, pues, parte de la filosofía.
¿no? En cambio, la filosofía práctica, no, ese es el estudio de la filosofía, pero sobre otra materia, ¿no? Por ejemplo, si yo digo filosofía de la matemática, es una filosofía práctica. O si yo digo filosofía de la mente, filosofía práctica, ¿no? Así, tienes que saber diferenciarlos, ¿ok? Muy bien. Ahora, las disciplinas filosóficas, ¿no? Que eran 11, ¿ya? Son, número uno, la epistemología, que justamente ahora, ¿no? Le están dando bastante importancia a la epistemología, ¿ya? ¿Qué es la epistemología? La teoría del conocimiento científico, ¿ya? Teoría del conocimiento científico. Va a estudiar el conocimiento científico, problemas, estructura, clasificación, definición, métodos, ¿no? O el método científico, todo ello. ¿Ya? Todo ello se va a encargar, pues, de estudiar la epistemología. Va a dar los fundamentos, ¿no? Los fundamentos epistemológicos para que se pueda hacer, ¿no? Ciencia también, pues, ¿no? Así es la epistemología, ¿de acuerdo? Entonces, donde tú veas, ¿no? Epistemología, ya. Disciplina filosófica que se encarga del estudio del conocimiento científico. Esa es la epistemología. Luego tenemos la nociología. La nociología, jóvenes, ¿no? Que es pues la disciplina que se encarga del conocimiento en general, ¿no? Es el estudio del conocimiento o teoría del conocimiento en general. No confundir con la epistemología. La epistemología es el estudio del conocimiento científico, estrictamente científico. Y la nociología, pues, se encarga, ¿no? Del estudio del conocimiento en general. Entonces, ahí, por ejemplo, se centra en el origen del conocimiento, las fuentes, la esencia, la posibilidad, ¿no? Y las escuelas también que nos hablan sobre pues, las distintas formas que tenemos, ¿no? Para conocer y todo ello, ¿ya? Esa es la nociología. La axiología, ¿no? Axiología, denominada también pues como la teoría de valores, ¿no? Que va a estudiar la naturaleza, las características, la clasificación y también pues las diversas corrientes, ¿no? Axiológicas. Recuerdan, ¿no? Axiología, teoría de los valores o el estudio de los valores. Luego, antropología filosófica. Ya pues antropología filosófica fácil, ¿no? Es el estudio pues del hombre, ¿no? Su esencia, su fin, su alienación, su enajenación, su deshumanización, ¿no? Todo ello, su sociabilidad, todo eso. Antropología filosófica. Luego tenemos la lógica, que es otra de las disciplinas que también le están dando ahora importancia, ¿no? ¿Y qué era la lógica? Es el estudio del razonamiento, sus métodos, sus formas, sus reglas, sus principios, las variedades de lógicas, ¿no? Todo ello. Y justamente, pues, ¿no? Vamos a avanzar ahora. Lógica, vamos a hacer lo que viene a ser silogismos, vamos a hacer lo que viene a ser falacias, ¿no? Falacias, porque le están dando bastante prioridad a ello ahora, ¿no? Y las falacias son bien bonitas, ¿no? Para poder estudiarlas. Bien geniales. Les va a gustar cuando hagamos ello. ¿Ok? Luego, ¿no? Luego tienes la ética, ¿no? La ética, que obviamente, pues la ética va a abarcar el problema de la moral, ¿no? Y ya nosotros sabemos la distinción entre ética y moral, ¿verdad? La moral que es práctica, ¿no? Que es pues conducta, que es comportamiento, y la ética, ¿no? La ética pues que es eh, el debe ser, ¿no? La teoría, cómo debes de comportarte, ¿no? Ya la regla, la norma, ¿no? Ya eso ya es ética. La moral es qué es lo que estás haciendo, ¿vale? Muy bien. Luego de ello tenemos, ¿no? La estética, ¿no? La estética. La estética que tenía que ver, pues, con la belleza, ¿no? El estudio de lo bello, de lo hermoso, lo sublime, pero también, ¿no? De lo feo, de lo grotesco, de lo horrible, ¿ya? Entonces, eso vamos a entender por estética.
Y la metafísica, que se encarga de estudiar pues la naturaleza, estructura, principios de la realidad, ¿no? En cuanto a que trascienden también la propia realidad. Por ejemplo, se estudia pues el ser, la entidad, la existencia, ¿no? La propiedad, la relación, la causalidad, el tiempo, el espacio, todo ello. La ontología, que va a estudiar pues el ente, ¿no? En cuanto pues de que existe, ¿ya? Al ente en tanto de que existe, ¿no? El universo, el hombre, el devenir, la inmanencia, la trascendencia, todo ello. En cambio, la metafísica tiene que ver, pues, con el estudio, ¿no? De las entidades, ¿no? Existencias, pero de seres que trascienden, ¿no? Trascienden a la materia, ¿no? Como, por ejemplo, el problema de Dios y todo ello. En cambio, la ontología estudia, pues, los entes en cuanto a que existe, ¿no? Existe, ¿de acuerdo? Luego también tenías la deontología, ¿no? La deontología, que es pues el conjunto de deberes morales conectados y condicionados por la actividad o profesión, ¿no? Ya estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, de la ética profesional y todo ello. ¿Ya? Esa es deontología. Y luego, ¿no? Por último, tenías la cosmología, ¿ya? Cosmología. Y la cosmología, ¿no? Se encargaba de estudiar, ¿no? Estudiar, pues, todo aquello relacionado con el universo, ¿no? Con el universo, la astronomía, la astrofísica, ¿no? Todo, pues, aquello que tiene que ver con el origen y también fin, ¿no? De nuestro universo, ¿ya? Esas son las 11, ¿no? Las 11 disciplinas filosóficas, ¿ok? Y pues las filosofías prácticas o filosofías especiales, ¿no? Filosofía del derecho, filosofía política, filosofía de la educación, filosofía de la religión, filosofía de la química, filosofía de la física, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ya sabes, disciplinas filosóficas propias, ¿no? Propias de la filosofía. En cambio, filosofías eh, ¿no? Especiales, allá, el estudio de la filosofía sobre otra disciplina. ¿Ya? A ver, ¿cómo vas hasta ahí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿O ya te me has cansado ya? ¿Sí? Todo bien, jóvenes? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿O hay algo que no haya quedado claro? No va a ser que se me pierda. Ahí pueden escribir en el chat. ¿Sí? ¿Hay algo que no se haya entendido? De repente para poder retomarlo y explicarlo de nuevo. Antes de seguir avanzando, ¿ve? Porque si sigo avanzando y no se ha entendido lo anterior, está que terrible, ¿ah? Sí, dice Eric. A ver, Eric sí ha estado, pues ya, Eric ya conoce, ¿ya? Desde las primeras clases, ya tienen base. Ah, ok, bueno, si nadie más dice, supongo que han entendido. Eso espero, ¿ah? Porque si hay algo que todavía no, al toque dime nomás, pues lo explicamos, ¿ya? Ok, luego de ello, jóvenes, ¿ya? Luego de pasar de toda la introducción de la filosofía, se pasan, ¿ya? Se están pasando a la época antigua, ¿no? A la época antigua, ¿no? A los filósofos, ¿no? Filósofos presocráticos, ¿de acuerdo? A los filósofos presocráticos. Y le están dando bastante prioridad, ¿no? Le están dando bastante prioridad a los filósofos de Mileto, ¿no? A Tales de Mileto, a Anaxímenes de Mileto y a Anaximandro de Mileto, ¿no? ¿Recuerdas, no? ¿Quién es el padre de la filosofía? Padre de la filosofía, ya, Tales de Mileto. Tales de Mileto es el padre de la filosofía, ¿ok? Miren, en ese periodo, ¿no? En ese periodo del siglo VI al siglo V, ¿no? Antes de Cristo, ¿ya? Antes de Cristo, tienen, ¿por qué está acá? Después de Cristo. Es antes de Cristo. ¿Ya? Antes de Cristo. Resulta, ¿ya? Resulta, jóvenes, ¿no?
de que los filósofos en Mileto empezaron, ¿no? Empezaron a preguntarse sobre cuál era el origen, ¿no? Sobre cuál era el origen de todo el universo, de todas las cosas. Y es ahí donde surge, pues, Tales, ¿no? Tales de Mileto. Y Tales de Mileto asevera, ¿no? Asevera que el agua, ¿no? El agua es el origen de absolutamente todo. El origen de todo es el agua. Y Tales de Mileto nos dice que el agua es el origen de todo. ¿Por qué? Porque resulta que para Tales de Mileto, ¿no? Eh, el agua le servía como único elemento que podía proporcionar vida. Entonces él dice, ¿no? Miren, ¿por qué cuando llueve, ¿no? ¿Por qué cuando llueve, incluso pues hasta en los cerros, las montañas más áridas, empiezan a brotar plantas? Esto quiere decir, dice Tales, pues, de que, de que el agua, ¿no? De que el agua es el origen de todo, porque el agua es aquel que da la vida. Entonces empieza a sistematizar, ¿no? Empieza a sistematizar en su conocimiento. E incluso luego, pues ahí nos dice, ¿no? Tales de Mileto, que la tierra, la propia tierra, ¿no? Estaba rodeada, pues, por agua, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues, para él, ¿no? El agua es todo, ¿no? Entonces, él pensaba, ¿no? Pensaba que la tierra tenía una forma, pues, eh, por así decirlo, un tipo de redondo así, pues medio plano, ¿no? Pero como elipse, y que alrededor de ello, ¿no? Estaba pues el agua, ¿no? Y que todo el agua pues rodeaba, ¿no? Rodeaba la tierra, ¿ya? Ahora, a Tales de Mileto se le atribuye el nombre de padre de la filosofía por eso, por, por dar una explicación racional sobre el origen de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ya se desliga del mito, pues, ¿no? Ya no dice o asevera de que todo es creado, pues, por un Dios, o todo es creado, pues, no sé, por un ente, ¿no? Fuerte, poderoso, no. Él trata de explicarlo a través de lo que ve, a través de la naturaleza, a través de la realidad, ¿no? Entonces, por eso es que Tales de Mileto es considerado el padre de la filosofía, ¿no? Por aseverar de que el agua, pues, ¿no? Era el único principio iniciador de todo, ¿ya? Entonces, para Tales de Mileto, ¿no? La tierra, pues, flotaba, ¿no? Flotaba sobre el agua, ¿no? Y ahí, pues, la tierra, pues, tenía una forma así, media esférica, ¿no? Y estaba flotando ahí, y lo demás era todo agua. ¿No? Ese era el mundo de Tales de Mileto, ¿de acuerdo? Además de que Tales también pues tienen sus aportes en cuanto a la matemática y todo ello. Luego, ¿no? Tales de Mileto tiene pues a dos discípulos esenciales, principales, ¿no? Anaximandro, ¿no? De Mileto, ¿no? Y Anaximandro de Mileto nos dice que no es el agua el origen de todo, sino que es el apeirón, ¿ya? El apeirón. ¿Y qué es el apeirón? El apeirón es una sustancia indeterminada, ¿ya? El apeirón es una sustancia indeterminada. O sea, que nosotros no podemos verlo, ¿no? O sea, no es material, no es concreto, ¿ok? No podemos observar el apeirón, ¿ya? Sino que es una sustancia indeterminada. Y él nos dice,
¿no? Que ese apeirón, pues, no es observable, ¿no? Sino que es una abstracción que solo podemos pensarla, ¿no? Solo podemos pensarla y, y la vamos a pensar de una manera, pues, como si fuese un remolino gigante que bota cosas y atrae cosas y un día botó la vida, ¿no? Botó la vida. Abrió el camino, ¿no? Hacia todo lo existente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el apeirón para Anaximandro, ¿no? Es una sustancia indeterminada. Se podría decir, ¿no? Que Anaximandro de Mileto podía decirte, pues, que el apeirón se asemeja a un dios, ¿no? O es Dios, por así decirlo, ya que es una sustancia indeterminada que tú no puedes ver, no puedes tocar, no sabes dónde está, pero sin embargo la puedes pensar, entonces, pues, es un tipo de dios, ¿no? Pero para él, pues, es una sustancia, ¿no? Una sustancia indeterminada que va a dar la vida a todo lo existente, ¿ya? Ese es Anaximandro, ¿no? Anaximandro, ¿no? E incluso Anaximandro, ¿no? Se adelantó un poco a la teoría de la evolución, porque Anaximandro afirmó también, ¿no? De que la vida se origina, ¿no? O empieza desde el mar y que los primeros animales, ¿no? Fueron los peces, ¿no? Que luego estos peces fueron evolucionando, dice Anaximandro. Entonces se adelanta, ¿no? Se adelanta un poco también. ¿Ven? Mira, estamos hablando pues del siglo VI, ¿no? Siglo VI antes de Cristo. Y ya, mira, ya Anaximandro ya se estaba adelantando a ello, ¿no? Con el apeirón, y dice, no, este apeirón que es el creador absolutamente de todo. Entonces, la vida humana, ¿no? La vida humana empieza a originarse, pues, ¿no? Dice, desde el mar. ¿Por qué? Porque su maestro decía que el agua, pues, era el origen de todo, ¿no? Entonces dice, pues claro, ¿no? El apeirón es el origen de todo, crea el agua, y del agua también empieza a salir la vida, ¿no? Entonces, ahí, ¿se dan cuenta? ¿Ven? Y así funciona. Luego también tienes pues Anaxímenes, ¿no? Anaxímenes. Y Anaxímenes nos va a aseverar de que el origen de todo es el aire, ¿ya? Es el aire. Él dice, ¿no? El origen de todo, de absolutamente todo, la primera causa, el primer principio, la sustancia de todo, el arjé de todo, es el aire. Y dice, ¿no? Del aire proceden pues absolutamente todos los seres, todo lo que nosotros observamos, es de allí. Y pues ahí nos coloca Anaxímenes dos conceptos, ¿no? Para poder sustentar lo que él dice, la rarefacción, ¿no? Y la condensación. Porque cuando le preguntan a Anaxímenes y le dice, mira, tú dices que el aire es el origen de todo, ¿no? Pero ¿cómo el aire, por ejemplo, dice, puede crear fuego? ¿Acaso el fuego no es un elemento distinto al aire? Y Anaxímenes dice, no, ahí da la aclaración de la rarefacción. Y dice, el fuego se produce por el aire, porque el aire caliente, ¿no? Luego se convierte en fuego. Entonces, ¿no? La rarefacción es ello, ¿no? El aire se calienta, dice, el aire se empieza a calentar y luego se va a producir el fuego, ¿no? Esa es la rarefacción. Cuando le preguntan sobre el fuego a Anaxímenes, ¿no? Él dice, mira, el aire empieza a calentarse poco a poco y luego va a darse el fuego, rarefacción. ¿Y cómo empieza pues a crearse, por ejemplo, dice, ¿no? Le preguntan a Anaxímenes, ¿y cómo se crea pues el agua? ¿Cómo se crea la tierra? ¿Cómo se crean las piedras? ¿Cómo el aire va a crear eso? Entonces él dice, ah, ya, eso es por condensación. ¿Cómo que por condensación? Y él dice, mira, en primer lugar, primero se dan las nubes, dice, ¿no? Que está
es pues a partir del aire, ¿no? Está ahí las nubes a partir del aire. Esas nubes luego se convierten en agua, ¿no? Llueve, pues, ¿no? Se convierten en agua. Del agua dice que surge la tierra, ¿no? Del agua surge la tierra. Y de la tierra vamos a obtener las piedras. ¿Ven? Entonces, para Anaxímenes, ¿no? Así funciona la vida a través del aire. Además de ello, obviamente, pues así como Anaximandro, Anaxímenes le atribuye al aire también las características del apeirón, porque él dice, ¿no? El aire, este neuma, dice, ¿no? Es pues divino, es eterno, ¿no? Y puede cambiar y mover las cosas y todo ello. ¿Ven? Entonces, esos son pues los tres, ¿no? Los tres filósofos de Mileto, ¿no? Los tres principales, ¿ok? Y luego tienes a Pitágoras que dice que el origen de todo es el número, y luego tienes pues a Heráclito que nos dice, no, pues es el fuego, el cambio, todo está en constante movimiento, todo está en constante devenir, ¿no? Y el fuego es el elemento principal, el cual pues está cambiando todo, está en movimiento, ya está. Luego tienes a Parménides que critica, ¿no? Critica a Heráclito y le dice que no todo está pues en movimiento, que existe lo estático, niega el cambio. Luego viene Empédocles, ¿no? Empédocles de Agrigento, y pues Empédocles dice, no, pues al final, ¿por qué se están peleando, no? De que si el agua, si el aire, el fuego, no. Es los cuatro elementos, ¿no? El fuego, el agua, el aire y la tierra son los cuatro elementos, los iniciadores de todo. Luego vienes Anaxágoras de Clasomene, y Anaxágoras de Clasomene, pues, dice, el origen, ¿no? El origen de todo son las homeomerías, que son, pues, las semillas, ¿no? Y dice que todo surge de una semilla, ¿no? Todo surge de una semilla, ¿de acuerdo? Es una semilla que también posee, pues, cualidades divinas. Y por último tienes, pues, a Demócrito, ¿no? Demócrito que ya se adelantó y aseveró de que el átomo era el origen de todo, ¿no? El átomo, dice, ¿no? Y el átomo pues está absolutamente en todo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿no? Todo eso, jóvenes, está como el primer tema, ¿ya? El primer tema en el tomo, ¿no? Y han agregado algunas cositas, ¿no? Como por ejemplo las características, ¿no? Han agregado también, pues, ¿no? Este, lo de ciencia, filosofía, religión, ¿no? Todo ello, ¿vale? Y pues le están dando prioridad a estos tres, ¿no? A estos tres filósofos presocráticos, a Tales, Anaxímenes y Anaximandro, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, hasta ahí todo claro, jóvenes, ninguna pregunta, algo que no te haya quedado claro de repente. ¿Todo bien? ¿Todo bien, jóvenes? Todo clarín, clarito. La bella Dira también ya tiene base, ya. También ha estado desde el inicio. Ya ustedes solamente han recordado nada más. Ok. Muy bien, entonces, si todo está claro, jovencitos, lo dejamos allí y ya la próxima clasecita seguimos con el siguiente temita, ¿de acuerdo? Muy bien, jovencitos, cuídense, cuídense.